Muchas gracias a doña Gloria, don Adrián, don Ronald, don Cecilio, por estar acá con nosotros. Ustedes, compañeras y compañeros de la universidad, estudiantes y docentes que están aquí, seguramente coincidirán conmigo en que valió el boleto de estar aquí, y valió el boleto y valió la pena participar en una actividad de esta naturaleza que, como lo decía el señor decano de la sede central, es con panelistas y participantes de lujo, excluyéndome a mí. Y quisiera hacerle una observación o una corrección al compañero Adrián Lacre, que me presentó como doctor en educación. Y no soy doctor en educación. Me pasa con el doctorado que he cursado lo mismo que me pasó con la licenciatura en mi primera profesión de abogado. Salí de la Universidad de Costa Rica y duré 11 años para presentar la tesis para poder incorporarme como abogado. Hace años terminé el doctorado en educación y tengo años de estar pendiente de presentar la tesis para poder recibir el título de doctor. Como ya estoy en la tercera edad, espero que no me pasen otra vez 11 o 15 años, porque creo que no me van a alcanzar los años para recibir el doctorado. Pero aquí estamos a las órdenes de ustedes y muy satisfechos realmente de la altura, de la calidad de esta actividad que han organizado ustedes, compañeros de la carrera de Contaduría Pública y Contabilidad y Finanzas. Y quisiera hacer unas reflexiones dispersas sobre lo que se ha dicho, tratando de enfatizar algunos elementos que me parecen importantes. La revolución 4.0, la cuarta revolución industrial, a algunos se les presenta como una amenaza y hay un cierto nivel de estrés laboral, de terror en algunos sectores de los laborales de todo el mundo, no es de un país determinado, de todo el mundo, por el peligro de la robotización universal y la eliminación sistemática, demoledora, catastrófica de empleos. Yo pienso que la cuarta revolución industrial y la industria 4.0, que es un nuevo modelo de producir, un modelo distinto y mucho más inteligente de producir, que combina el Internet de las cosas, los soportes ciberfísicos, las telecomunicaciones, para permitir que la nueva fábrica, la fábrica que está interconectada en su proceso productivo, inteligente, digitalmente interconectada en su proceso productivo y en su comunicación exterior, porque esto es importante resaltarlo. La industria 4.0 no solamente está automatizada, interconectada, digitalmente vinculada, controlada, inteligentemente administrada internamente, sino que también la pretensión es que la industria 4.0 tenga iguales vinculaciones con los proveedores, con los clientes, con los transportistas, con los responsables de la logística y con todo el entorno. Esa revolución, la revolución industrial 4.0 y la creciente robotización y automatización es una amenaza temporal para ciertos niveles ocupacionales, pero tiene que ser vista también como un gran reto y como una gran oportunidad para todos los trabajadores, para los empresarios, para los países. Es una gran oportunidad. Si yo todavía fuera utópico, diría que esta es la utopía final y más adecuada. Soñemos una sociedad en la que todo el trabajo está hecho por las máquinas. Y los seres humanos podemos dedicarnos a lo que los griegos llamaban el ocio creador, ¿verdad? Podemos dedicarnos a la cultura, al arte, a la investigación, a los entretenimientos, al desarrollo espiritual. Quizás hasta los gobiernos saldrían sobrando y pasaríamos, como decía Federico Engels, del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Pero eso no es posible. Sabemos que eso es una utopía y que eso no puede ocurrir. Por miles de razones. Para mencionarle una sola, muy pequeña, seguramente no la más importante, una razón quizá contable. Si no hay trabajadores, si no hay salarios, si no hay ingresos de los consumidores, no hay consumo. El ejército industrial de reserva crece
exponencialmente, no hay demanda, y por más inteligentes que sean las fábricas, se van a tener que parar porque no hay quien compre los productos y los servicios. Entonces, la dinámica económica misma hace que esos temores deban ser colocados en su justa dimensión. Y no debemos tomar una actitud como la que ya se mencionó de los ludistas ingleses. Ludistas, Emanuel, no nudistas, ludistas. De los ludistas ingleses que atacaban los nuevos talleres y las fábricas porque estaban sintiendo que perdían el empleo. Efectivamente, se perdieron empleos en algunos sectores. La sociedad y la producción se reacomodó y se crearon otros empleos en otras áreas de la vida productiva. Y aquí en Costa Rica hay ejemplos significativos de todo esto y en el mundo. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el negocio más grande que había en Estados Unidos, a todo lo largo y a todo lo ancho de Estados Unidos, y literalmente a todo lo largo y todo lo ancho de los Estados Unidos, era el negocio de las herrerías. El negocio de tener herrerías para herrar caballos, porque todo el transporte, todo el transporte de personas, el transporte de bienes era a caballo. Además de los trenes, desde luego, que también cubrían un papel muy importante. Y hoy, ¿quién puede pensar que hace casi menos de 150 años, ese era el negocio más importante y donde todo el mundo invertía en tener herrerías? Era casi como las gasolineras. Bueno, se cerraron las herrerías, pero comenzaron a surgir las gasolineras y los talleres mecánicos y todo lo demás. Hay una transformación productiva permanente derivada de la innovación, derivada de la destrucción creadora que mencionaba Luis Emilio, siguiendo a Schumpeter, la destrucción creadora de sectores de la actividad productiva para dar origen a otro tipo de actividad más evolucionada y más eficiente. Aquí en Costa Rica, cuando yo me criaba, era chiquillo hace bastantes años, teníamos el honor inmenso de tener la central telefónica manual más grande del mundo. La central telefónica manual más grande del mundo. No nos habíamos automatizado, las grandes ciudades se habían automatizado, Costa Rica no, siempre nos puede estar en muchas cosas. No nos habíamos automatizado, teníamos la central telefónica más grande del mundo. Bueno, se cambiaron los sistemas y se estableció nuevos procesos y nuevos mecanismos, nuevos modelos, y se tuvo que despedir y ya no tuvieron trabajo los cientos de telefonistas, de señoras que movían aquellos cables y los colocaban en un lado y en otro para comunicar, para poder hacer las llamadas telefónicas que se estaban pidiendo. Pero surgieron muchos otros empleos derivados de la automatización de los servicios telefónicos en el país. Entonces, mi primera reflexión es que este es un proceso que tenemos que conocer, que tenemos que manejar, que tenemos que atender, para el cual debemos prepararnos en todos los ámbitos de la vida nacional, en el ámbito educativo, desde luego, en el ámbito productivo, en la economía, en la sociedad, en los transportes, en una serie de campos, pero debemos prepararnos y debemos atenderlo, pero no debe atemorizarnos, como no debe atemorizarnos ninguna innovación que pueda contribuir al mejoramiento y al desarrollo de la economía y al mejoramiento de la sociedad. La segunda reflexión que quisiera hacer es que, así como ha habido hasta ahora una cuarta revolución industrial, así como ha habido 3 revoluciones industriales que ya han sido descritas muy detalladamente por los compañeros que han estado anteriormente en esta cátedra hace unos minutos, también ha habido, podemos considerarlo así, 4 grandes revoluciones educativas. Estamos acercándonos, estamos desarrollando, estamos en medio de los procesos de una cuarta revolución educativa. La primera revolución educativa fue el establecimiento de la escuela como institución permanente, muy limitada entre el Renacimiento y la revolución industrial. El establecimiento de la escuela como una institución especializada para brindar educación, para transmitir educación. Antes de eso, en la sociedad medieval, la educación se daba en las iglesias para ser buen cristiano y para aprender alguna que otra habilidad
sobre todo moral, pero la transmisión de conocimientos técnicos se daba en las familias, en los gremios, en otros lugares. La creación de la escuela como una institución permanente especializada es un fenómeno post-renacentista y que llega sin cambios sustantivos casi hasta la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, además de los fenómenos que ya se han descrito aquí, produce la consolidación de los estados nacionales, de los países, de los estados como los conocemos hoy, y produce además el establecimiento, y esta es la segunda revolución, el establecimiento de un sistema educativo público. Ya la escuela deja de estar en manos de las órdenes religiosas, la escuela deja de estar ligada a las familias o estrictamente a las comunidades o a los gremios. La escuela deja de estar ligada a las iglesias, y la escuela se comienza, o la educación comienza a constituirse como un sistema público en el que el Estado tiene interés, en el que el Estado invierte y al cual el Estado dirige, uniformaliza, sistematiza y pretende que se extienda a todo el territorio nacional. La tercera revolución educativa está dada por el avasallador proceso de masificación de la enseñanza, de masificación de la educación, que se da ya cuando la revolución industrial ha tenido un desarrollo muchísimo más vigoroso, y cuando estamos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde comienza este fenómeno hacia la masificación de la educación, hacia la universalización de la educación. Eso no siempre fue así. Eso no siempre fue así. Y si tuvieron ideas muy restringidas y muy rígidas sobre lo que debería ser la educación. Aquí me encontré una cita del presidente de la Real Sociedad Británica a comienzos del siglo XIX, cuando se discutía en el Parlamento inglés una ley para extender la educación primaria, la educación básica, a las clases populares. El presidente de la Real Sociedad, que es una entidad científica de altísimo prestigio en Inglaterra, se opuso a esa propuesta de universalizar, de ampliar la educación primaria, y estas son sus palabras textuales. Dice: eso resultaría perjudicial para la moral y la felicidad, y a las clases populares les enseñaría a despreciar su posición en la vida, en vez de hacerlos buenos trabajadores en la agricultura y en otros empleos a los que los destina su rango. En vez de enseñarles subordinación, los volvería rebeldes y refractarios. Los habilitaría para leer panfletos sediciosos, libros viciosos y publicaciones contrarias a la cristiandad. Y se oponía a que se extendiera la educación. Este no es un fenómeno que podamos decir que es muy viejo, es un fenómeno de la universalización de la educación, de la masificación de la educación. Es un fenómeno que comienza a finales del siglo XIX y se extiende a lo largo del siglo XX hasta alcanzar los niveles que tenemos hoy. Hoy nadie puede creer que el derecho a la educación no sea un derecho universal, y el derecho a todos los niveles de educación y a los más altos niveles y las más altas cotas de educación. Eso es distinto ya. Esa fue la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos está produciendo el surgimiento de la globalización, de la sociedad del conocimiento y de los fenómenos que han llevado aparejados. Hay una nueva realidad. Vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo, en la sociedad de la información y el conocimiento, en que el valor, y aquí se ha mencionado, el valor de los procesos, de los productos y de los servicios, el valor de la actividad productiva cada vez más está marcado por el conocimiento que engloba, por el conocimiento que implica. Aquí, y se disuelven las fronteras nacionales, y ya no importa dónde se generó casi la invención, la innovación, el producto. Han dejado de tener importancia los aranceles aduaneros y ha comenzado a tener importancia el pago de beneficios por la propiedad intelectual, por el derecho a la propiedad intelectual. Y ahora es mucho más importante todo lo que tiene que ver con los royalties, con los beneficios, con las franquicias,
con las patentes, que lo que tiene que ver con las aduanas y con los regímenes arancelarios aduaneros. Porque ahora lo que da valor a los procesos, a los productos, a la actividad productiva es el conocimiento. Y ese es el primer elemento que tiene que tener en cuenta la educación en este ciclo, en esta condición. La educación no puede ser una transmisión mecánica de conocimientos limitados que están depositados en la cabeza de un profesor que seguramente ya está totalmente desactualizado y que están registrados en libros que fueron publicados hace muchos años. La educación implica rigor, implica el papel de los docentes, desde luego. Y aquí yo quiero insistir en un elemento. La educación es mucho más que los soportes tecnológicos que ha tenido a lo largo de todos los años, de toda la historia. Es mucho más. La educación no es solo la nueva tecnología. Y el cambio educativo no es solo un cambio derivado de la nueva tecnología. La educación es mucho más que eso. Nadie está diciendo que no se deba, nadie está demeritando el papel del docente, el papel del profesor y el rigor académico. Pero la universidad hoy, la educación, la escuela, debe entender que sus murallas ya fueron derribadas y que hay una educación extramuros y que hay un conocimiento que circula libremente en el mundo. Y la universidad debe entender que debe convertirse en un núcleo, en un centro de gestión del conocimiento, no solamente de transmisión del conocimiento. Y por eso insistimos aquí en la UTN en que tenemos un modelo educativo y queremos construir fuertemente un modelo educativo innovador, centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza. Y aquí hay una variación sustantiva. No es en la enseñanza, no es en los conocimientos que tiene guardados alguien y que viene a depositárnoslos como si depositara un cheque en una cuenta bancaria, usando la expresión de Pablo Freire cuando habla de la educación bancaria. No, la educación tiene que haber esa parte, pero tiene que haber gestión del conocimiento. La educación tiene que estar centrada no en la enseñanza que transmite un docente, sino en el aprendizaje que logra un alumno, guiado, tutelado, impulsado por un docente y por sus compañeros en comunidades de aprendizaje. Cada vez más hay que avanzar hacia eso, porque cada vez más el conocimiento no es monopolio de nadie, sino que está ahí libre, circulando, y tiene que aprender, tenemos que aprender, y eso es parte de las tareas de la nueva educación, a administrar ese conocimiento y esa información. Administrar los datos, que por sí solos no son información. Administrar la información, que por sí sola no es conocimiento. Y administrar el conocimiento, que por sí solo no es, por cierto, sabiduría, para poder emplearlo adecuadamente. Muchas gracias. Ahí hay una tarea inmensa. ¿Cómo logramos desarrollar nuevos métodos educativos apoyados en los nuevos soportes tecnológicos, nuevas metodologías, nuevas técnicas y procesos pedagógicos que nos permitan involucrar muchísimo más a nuestros estudiantes en los procesos de gestión del conocimiento, en el descubrimiento, en la investigación directa, en el intercambio y la discusión de conocimientos, en la creación de conocimientos en suma? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las clases de física teórica ya no se dan imagínense ustedes, física teórica, ya no se dan en el viejo modelo de un docente colocado en una cosa como esta, que siempre está más alto que el resto de la clase para resaltar el papel dominante del docente. Ya no se da con un docente apuntando en una pizarra electrónica, si se quiere, ya no la pizarra acrílica ni la de tiza, apuntando lo que debe recordarse y recomendando o dando seguimiento a un libro determinado sobre física teórica. El modelo cambió totalmente y se está experimentando un nuevo sistema educativo de física teórica en el que los estudiantes trabajan en grupos, plantean problemas, discuten entre ellos, intercambian opiniones para resolver esos problemas entre los diversos grupos y guiados, tutelados, respaldados, asesorados, impulsados y sobre todo motivados por los docentes, van encontrando las leyes de la física
como resultado de la resolución de los problemas y no porque alguien haya venido a decir esta es la primera ley de la termodinámica, esta es la segunda ley de la termodinámica, esto decía Clausius, o aquí Newton nos digo que esta es la primera ley del movimiento. Eso se va descubriendo y el conocimiento se va generando permanentemente. Esa tarea la tenemos nosotros aquí en Costa Rica, la tenemos en esta universidad, pero creo que la tenemos en todos los otros niveles educativos y las otras entidades educativas, y hay que trabajar en esa dirección. Porque ya, es cierto, tenemos que atender las demandas del sector productivo, nadie lo duda, la Universidad Técnica Nacional tiene un vínculo orgánico con los sectores productivos, pero ya cada vez es más difícil formar, como decía la vieja definición de 1934 de la formación profesional, ya cada vez es más difícil formar a alguien para el desempeño de un oficio o de un puesto de trabajo, decían las primeras declaraciones de la OIT. Y eso es imposible. Ya los puestos de trabajo son cambiantes, ya no existen puestos de trabajo con características rígidas, ya no existen. A eso el mercado laboral es pleno de incertidumbre. Cambia, el desarrollo tecnológico hace que el puesto de trabajo que hoy existe mañana sea distinto, que mañana requiera otras competencias. Nosotros tenemos que formar estudiantes, tenemos que contribuir a formarlos a ustedes con otras características, con una muy sólida, con un cúmulo muy sólido de conocimientos disciplinares, de su disciplina, pero sin olvidar que las disciplinas son compartimentos artificiales. La realidad no está dividida en disciplinas. La realidad es una sola, entremezclada, brutalmente transdisciplinaria, por decirlo de alguna forma. Y eso hay que lograrlo, recuperarlo y hacer que ustedes tengan la capacidad, con una sólida formación disciplinar, de transdisciplinar su gestión, de tener habilidades blandas que llaman ahora, pero que son bien conocidas desde hace muchos años. Desde siempre en los procesos educativos, la capacidad de trabajar en equipo, de tener iniciativa, la capacidad de investigar, la capacidad de innovar. Estas habilidades y estas competencias tienen que transmitirse, y eso solo se puede experimentar en la práctica, en el proceso educativo mismo. Además, desde luego, pues hay que reforzar los idiomas, hay que reforzar el inglés, hay que reforzar la informática, muy fuerte. En Japón están estrenando una prueba, un experimento educativo, como hacen los orientales, todos lo prueban, lo evalúan, lo revisan. Están desarrollando en una escuela un experimento educativo en el que desde la escuela están formando a los nuevos, a los japoneses del mundo global, con varias características que nos dejarían asombrados. Lo que tiene que ver con matemáticas es matemática de negocios. Les están enseñando matemáticas en función de la actividad comercial, de la actividad productiva, de la actividad mercantil, de los negocios. No les están poniendo que conozcan al detalle la gramática japonesa y la literatura japonesa. Los están obligando a que conozcan 3 o 4 idiomas. No les están enseñando la historia de Japón, les están enseñando la historia y la cultura de muchas otras sociedades y la religión de muchas otras sociedades, y están trans e interculturalizándolos, y le están dando una preparación enorme en tecnología de la información, en programación, en conocimiento de los lenguajes informáticos y en el desarrollo de estas capacidades. Y están haciendo la prueba a ver si forman no japoneses, sino seres humanos globales que puedan enfrentar la realidad global que vivimos hoy. Bueno, yo no digo que aquí hagamos una cosa de esas, ni que hagamos como los jesuitas recientemente en España, que quitaron los pupitres de un solo tirón de varios colegios para experimentar nuevas formas de gestión pedagógica. Digo que tenemos que cambiar la visión de lo que debe ser nuestro proceso educativo si queremos, en esta cuarta revolución educativa, si queremos estar a tono y alineados con la cuarta revolución industrial, con la revolución 4.0 en la industria. Tenemos que comenzar a hablar en Costa Rica de una revolución 4.0 en educación y transformar integralmente, violentamente nuestros procesos educativos. Y ahí vamos a ver
cómo resulta este experimento que estamos haciendo, por lo menos en la Universidad Técnica Nacional, a ver cuál es el resultado de lo que vamos avanzando aquí. Pero hay mucho que hacer, y al ver, yo quisiera terminar muy rápidamente mi reflexión con este recuerdo, al ver lo que está ocurriendo como desarrollo tecnológico de punta en el mundo, al ver el contexto mundial, también debemos ver integralmente ese contexto mundial y nacional. Y no debemos olvidar que en el caso de Costa Rica, el proceso de crecimiento económico ha traído aparejado en los últimos años un proceso de incremento de la desigualdad económica y social creciente, que no hemos podido revertir. Tenemos 20 años de luchar contra la pobreza. Hay miles de millones de recursos estatales, públicos, privados, dedicados a combatir la pobreza, y no logramos abatir esos índices de pobreza. Ahí están. Y ahí hay una tarea enorme que cumplir. Y a la par de las investigaciones que tenemos que hacer de punta en todo lo nuevo, y a la par de lo que el TEC está haciendo, por ejemplo, en motores de plasma, que los respetamos y los respaldamos enormemente, a la par de eso, también tenemos que hacer investigación aplicada, como le estamos haciendo en la Universidad Técnica Nacional, para ver cuáles son los forrajes que mejor sirven en la actividad ganadera, porque necesitamos incrementar la productividad de la actividad ganadera y de otras áreas. Y tenemos que fortalecer, con esto termino, la pequeña empresa costarricense. Mientras a la pequeña empresa, la mediana empresa costarricense, no logremos darle los niveles de calidad y de productividad que necesita para insertarse en las cadenas de valor, cadenas que tienen un contenido cada vez más grande, lo acabamos de señalar, de conocimiento, mientras no logremos darle esas competencias a la pequeña empresa costarricense, no va a poder amarrarse, no va a poder encadenarse con la nueva inversión extranjera de alto desarrollo tecnológico que está llegando al país, con la inversión extranjera directa, y seguiremos presenciando una brecha entre la nueva economía tecnológica dedicada a la exportación, innovadora, vinculada a nuevos desarrollos tecnológicos, y la vieja economía costarricense, casi economía de consumo, subsumida en múltiples problemas, en muchísimos casos casi empresas, ni siquiera empresas, casi pequeños conglomerados productivos familiares que no tienen ni siquiera la condición de empresa, pero que están cubriendo el 80, el 85%, señor viceministro, el 90% del empleo costarricense. Y que tenemos que defender y ayudar a que despegue, para que realmente nuestro esfuerzo de inserción inteligente en el mercado mundial y en la economía global beneficie equitativa y simétricamente a toda la población costarricense y no solo a algunos sectores. Esa tarea también la tenemos adelante y no debemos olvidarla, a pesar de la revolución industrial 4.0. Muchas gracias por su atención.